Muy buenas tardes, apreciados compañeros. Estamos hoy acá en este encuentro de experiencias significativas. Como pueden ver, mi investigación está titulada Barreras culturales de la etnia wayú que generan deserción escolar en la institución etnoeducativa La Gloria. Quien les habla, Marley Vizcugia. Es interesante analizar que a nivel internacional, específicamente en México, la deserción escolar se da más en la etapa, en el nivel secundario y un 40% a nivel de educación superior. Cada 3 niños de 15 años se encuentran fuera del sistema escolar y la quinta parte de 18 a 24 años no terminan educación superior. A nivel de Colombia, según la Secretaría de Educación Nacional 2014, nos dice que la deserción en Colombia descendió de un 4,9% a un 4,53% en el 2014. Grados desertores, los grados que más desertan en Colombia son el quinto, el sexto grado y el noveno. Departamentos con mayor deserción en el país que superan el 6%, tenemos a Vaupés, Guainía, Vichada, norte de Santander y por ende La Guajira y Sucre. En Manaure, según el Plan Sectorial Educativo, la deserción en Manaure aumentó un 18%. Se evidencia tanto en primaria como en secundaria, con mayor índice en los grados quinto y sexto. Es interesante también analizar los síntomas que presenta esta investigación. A nivel de síntomas tenemos mucha repitencia escolar, hay mucha desmotivación, se presentan embarazos no deseados, ausentismo y deserción escolar, algo que nos ha dado pautas para empezar esta investigación. ¿Qué causas? Barreras culturales, velorios, época de cosecha, pastoreo, ola invernal, desmotivación y no apropiación de su cultura. Consecuencias. Se podían presentar consecuencias como vandalismo, padres a temprana edad, drogadictos, pornografía infantil, autoestima baja, inadecuadas relaciones interpersonales, trabajo infantil y baja cobertura en las instituciones educativas. Pronóstico y control. De continuar esta situación sería muy devastador para los jóvenes guajiros, porque estarían entrando a ser parte activa de las bandas delincuenciales. Se propone hacer un análisis y crear fundamentos axiológicos para superar toda esta situación. Entonces surge esta pregunta problematizadora. ¿Cuáles son las barreras culturales de la etnia wayú que generan deserción escolar en la institución educativa La Gloria del municipio Manaure, Guajira, Colombia? Tenemos unos propósitos, nivel de propósito general, comprender las barreras culturales que generan la deserción escolar en la institución educativa La Gloria. Tenemos identificar situaciones culturales que generan la deserción escolar en la institución educativa, analizar la relación entre cultura y deserción escolar, analizar los fundamentos axiológicos para una aproximación teórica acerca de la deserción escolar en las instituciones etnoeducativas, especialmente del departamento de La Guajira, municipio Manaure. Tenemos a nivel de relevancia de la investigación varios aspectos, el aspecto teórico, práctico, social. A nivel del aspecto teórico, ¿qué aportes? Dice, aporta conocimientos a las barreras culturales y la deserción escolar. Se hace un análisis de las teorías y de la educación propia. En el aspecto práctico hay una apropiación de su cultura, una educación propia, identificación de esas barreras que están incidiendo en la cultura y en que no se dé un proceso educativo adecuado. A nivel del aspecto metodológico, marco de referencia, servirá de marco de referencia de otras investigaciones. Se realizará una elaboración de instrumentos soporte a estudios preliminares. A nivel social, habrá una transformación del pensamiento maestro-alumno. Participación activa de los estudiantes, de todos los entes educativos. Adquisición de compromisos de la comunidad educativa en general. Bueno, continuamos entonces con la parte de la delimitación a nivel teórico. Esta investigación está sustentada
según Narváez 2012, González 2009, Díaz 2007, para deserción escolar. Según la cultura, tenemos a Pocaterra, a Fajardo y a Modio 2006, que hablan del proceso cultural. La línea de investigación está enmarcada en gerencia educativa, proyección social e innovación educativa. Periodo de ejecución de enero a abril del 2019. Se desarrollará en la institución educativa La Gloria. Referentes teóricos, tenemos a Narváez 2013, nos habla de la deserción y la perspectiva estudiantil, cómo se dan esos factores y cómo inciden. Tenemos a González 2009, que nos habla de la deserción básica, primaria y secundaria y los factores que generan esa deserción. Pocaterra 2009 nos habla de la disfunción de los principios y los valores de la identidad guayú y la interculturalidad. Fajardo 2009 nos habla de la Anacuaipa, la educación propia, sistema de educación propia guayú. Díaz 2007, un modelo conceptual para la deserción estudiantil o universitaria. Y por último, Amodio 2006, cultura y sociedad. Seguidamente, pueden apreciar investigaciones previas, tenemos como a Román 2013, que nos habla de los factores asociados al abandono y la deserción escolar en toda América Latina. A Paraiguaná en el 2011, trabajo adolescente y deserción escolar en el Perú. Echeto 2011, espacios interculturales para el fortalecimiento de la identidad guayú en las escuelas primarias de la parroquia Guajira, municipio Guajira. Fernández 2010 nos habla del modelo pedagógico para la enseñanza de la interculturalidad en las escuelas básicas del municipio Páez, Estado Zulia. Y a Carballo 2009, identidad, sociedad, historia de la etnia guayú. A nivel del abordaje metodológico, tenemos que esta investigación está sustentada, según Martínez 2004, en un enfoque epistemológico, un paradigma cualitativo, que nos hace, la investigación cualitativa nos hace analizar las realidades propias de los seres humanos, tal cual como se presentan las situaciones evidenciadas. El tipo de investigación es descriptivo y analítico, se desarrollará por medio de informantes claves, ¿verdad? Según Rivero 2013 nos dice que puede haber un directivo, un puchipú o palabrero, que es la persona clave en la investigación de la cultura, un estudiante desertor, un estudiante activo, un padre de familia y un docente. El diseño es abierto y flexible según Bonilla, Castro y Rodríguez. Técnicas e instrumentos, guión de entrevista. Entrevistas, se desarrollarán entrevistas focalizadas, de discusión de grupo, observación, según Martínez 2006. Y la validez y la confiabilidad la dan los informantes claves. Muy buenas tardes. Quien les habla, Vianey Cecilia Calle Barragán, aspirante al doctorado en educación. Esta disertación va dirigida a la doctora Moraiva Esteve, docente de Seminario de Investigación 1, y tiene como título Modelos interactivos de los saberes ancestrales en la comunidad de pescadores guayú, en la comunidad de Villa Fátima, municipio de Riohacha, Guajira, Colombia. Colombia es un país pluriétnico y pluricultural. Dentro de la cultura encontramos la cultura guayú, que está dentro de la población colombiana y se ubica territorialmente al norte de Colombia y al suroeste de Venezuela. Esta comunidad netamente tradicional tiene como actividad económica la pesca, el pastoreo, la agricultura. Entendiendo el proceso de pesca tradicional, tenemos en cuenta que esta investigación está dada en el municipio de Riohacha, específicamente en la comunidad de Villa Fátima, comunidad netamente 100% de pescadores que tiene su ámbito educativo en esta población. Encontramos en ella una escuela y sucede lo siguiente: los estudiantes se alejan de las aulas de clase por la desmotivación
y el no querer, porque encuentran una mayor, vinculación con la actividad que realizan sus padres. Es decir, ellos acompañan a la faena de la pesca a sus padres y ven el mar como ese banco que les proporciona economía y bienestar. Es de allí donde desertan de las aulas educativas y la comunidad pescadora no encuentra una articulación en lo que tiene que ver escuela-comunidad. Es allí donde nace la puesta en visión de mostrar, de ser visible todos esos saberes tradicionales ancestrales para que de una forma se fortalezcan estos conocimientos tradicionales con la escuela. De allí se establece un diseño de modelos interactivos de saberes ancestrales para vincular el ámbito educativo, el ámbito turístico que el municipio tiene, el cultural y por ende el involucrar a la comunidad de pescadores. Esta investigación es netamente importante en los aspectos teóricos porque permite sustentar las variables objeto de estudio en el conocimiento que se establece como dominio de ese indígena del arte pesquero en cuanto a las costumbres, los saberes, las tradiciones, la conservación de toda esa cosmovisión y por ende establecer esa condición de género que tiene el indígena, donde los niños permiten realizar esta actividad ancestral y al mismo tiempo las mujeres también ayudan a desescamar y a desviscerar el pescado y entran en la comercialización. Los ancianos tienen también una tarea y esta tarea que tienen los ancianos permiten recopilar todos estos procesos ancestrales para poder llevarlos a la práctica y poderlos visionar o mostrar en el aspecto interactivo. La misma investigación está dada en lo práctico y en lo social de todos estos procesos, transformarlos y hacerlos ver visibles en los aspectos sociales, culturales y de identidad del saber para así vincular el aula con la comunidad. En lo metodológico permite hacer todo este análisis de todos estos saberes ancestrales o saberes culturales inherentes a la condición del indígena pescador y poderlos llevar a ser transformados en la vida social, económica, cultural, educativa y espiritual del indígena guayú pescador. El propósito general de esta investigación es generar un modelo interactivo de estos saberes ancestrales y por ende los propósitos que se derivan de este general serían indagar acerca de los modelos interactivos, diseñar un modelo interactivo de los saberes, aplicar este modelo y por ende evaluar este modelo interactivo de los saberes tradicionales. Esta investigación se soporta en cuanto a la Ley 115 de Educación que establece en su numeral 3 que la educación debe estar sustentada en una educación netamente identitaria, es decir, una educación cultural en esos grupos étnicos o en esos grupos culturales donde se desarrolla la investigación, como es el caso nuestro. Y es necesario y urgente poder sensibilizar todos estos factores para vincular la escuela con la comunidad. Dentro de los teóricos que acompañan la investigación tenemos a Lolita Camacho, en el 2012 que establece aquí unos soportes sobre los insumos pedagógicos que deben darse en una educación culturalmente pertinente. Tenemos a Jesús Paiva en el 2012 que soporta unos teóricos metodológicos que tienen que ver con la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aranguren en el 2015, aquí se soporta todo lo que tiene que ver con el proceso de la interactividad, cómo se visualiza, cómo se muestran todos estos saberes a través de las redes sociales. En este caso, se podía proponer una revista interactiva que muestre todos esos conocimientos, todas esas experiencias de la cosmovisión del indígena pescador. Tenemos acá a los autores Rodríguez 2012 y Gómez 2012
Rodríguez 2011 y Gómez 2010, quienes sustentan en los aportes teóricos los elementos que tienen que ver con la vida del pescador guayú y su perspectiva de género, como puede establecerse en la investigación nuestra, que los padres tienen la tarea de ir a la faena de pesca, los padres tienen la tarea de ir a la actividad pesquera, las mujeres tienen la tarea de escamar y de viscerar el pescado, y los niños del canasteo, que es el transporte del pescado del lugar de origen hacia el lugar de almacenamiento. Importante en el aspecto metodológico, porque aquí se articula el modelo pedagógico de la educación con la comunidad. Dentro de la posición metodológica que se tiene en la investigación es netamente cualitativa, una investigación con un método etnográfico que soporta estos tres etnógrafos, Asmerley y Haskiston en 1994 y Guess en 1973. Esta investigación es netamente etnográfica y su validez va a estar dada a través de los pescadores, a través de los docentes que intervienen en esas instituciones educativas, los jefes ancianos, la comunidad, en ese caso los sabedores de esa comunidad ancestral de pescadores guayú, y un experto antropólogo conocedor de la comunidad. Allí se valida la investigación, permitiendo así aplicar un instrumento a profundidad como es la entrevista. Tenemos entonces que es importante rescatar los valores tradicionales, esos valores ancestrales, esa cosmovisión tan general, y dejo como frase final cómo podemos sentirnos orgullosos y decir que conocemos nuestras culturas si no somos conscientes de valorar los conceptos y las tradiciones de nuestros viejos. Muchas gracias. Mi nombre es Sandra María Rojas Barros, soy ingeniero industrial con magíster en Ciencias de la Educación, mención Gerencia Educativa, y actualmente estoy cursando un doctorado en Educación. Les vengo a hablar de las experiencias significativas vividas en la comunidad del municipio de Riohacha. El nombre de mi proyecto de investigación es Impacto de la Ley de Educación Inclusiva en poblaciones étnicas ubicadas en el municipio de Riohacha. Como pueden ver, todo proyecto tiene un planteamiento de un problema. Sucede que en muchas partes del mundo actualmente existen una gran migración de grupos étnicos a centros mayormente poblados en busca de mejores condiciones de calidad educativa y mejores condiciones de vida. Todo esto, dadas las precarias condiciones de pobreza y vulnerabilidad de las comunidades en donde ellos se encuentran. Sin embargo, existen en estos desplazamientos distintas condiciones que los afectan a ellos de manera psicológica, cultural y socialmente, porque son condiciones cíclicas que se repiten constantemente. Todo esto lo sustenta el autor García en una publicación que hizo en el año 2006. Es por ello que se debe considerar con mucho valor lo que es la interculturalidad. ¿Por qué? Porque esta diversidad, esto implica reconocer las diversidades que existen en las minorías étnicas y a la vez se eliminan preconcepciones y estigmatizaciones con respecto a cada uno de los estudiantes que se encuentran involucrados en este proceso. América Latina ha sido considerada una región multiétnica, multicultural y muy diversa, pero también tiene una gran exclusión social y educativa. Es por ello que se necesita tener un gran conocimiento de que este país merece un crecimiento social con un desarrollo educativo inclusivo y la mejor de las condiciones de vida de la población. Se debe apostar por una ciudadanía multicultural que sea inclusiva, que necesite de impulso de un sistema educativo y que abra sus escuelas para todos en igualdad de condiciones. A cada uno de ellos se le debe enseñar según la capacidad de atención y según las diferencias existentes entre cada uno de ellos. Sin embargo, aún persiste el diseño o el desafío de la superación de la pobreza y la reducción de las brechas de desigualdad, sobre todo en las etnias de la región.
Colombia es un país pluriétnico donde prevalecen los usos y costumbres de grupos culturales y que se resisten a desaparecer pese a la gran aculturación. Y la ley 1618 del 2013 contempla que existe libertad, justicia e igualdad en la normatividad colombiana. Eso lo dice muy clarito la ley, pero a la hora de llevarlo al contexto, vemos que no se cumple lo que la ley tan hermosamente dice en sus escritos. Por ello, a través de los congresos de la República, por representantes de estas etnias, se han creado varios decretos leyes que podrían beneficiar a los miembros de estas comunidades, pero siempre hemos visto que son mal interpretados por los mismos creadores de las leyes y de los decretos y son manipuladas e interpretadas a conveniencia de cada uno de ellos, perjudicando gravemente a la población étnica, que es la que en realidad debe ser beneficiada. Es por ello que actualmente las instituciones educativas se encuentran subyugadas por un sinnúmero de coacciones que conllevan a la discriminación y exclusión social. ¿Pasa? En consecuencia, la responsabilidad social y la capacidad de gestión ejercida por los gerentes educativos para el fortalecimiento de la educación inclusiva de la población étnica estudiantil del departamento de La Guajira no ha logrado un acuerdo en las condiciones y patrones de vida de estas comunidades étnicas y el establecimiento de fuertes vínculos de cooperación y sentido de pertenencia y arraigo. De mantenerse estos escenarios, es muy probable que estos estudiantes pierdan la oportunidad de desarrollar sus potenciales y de ser actores activos dentro y fuera de sus comunidades. La formulación del problema. Dada la anterior intervención, surge este pequeño interrogante: ¿cómo impacta la ley de la educación inclusiva en las poblaciones étnicas ubicadas en el municipio de Riohacha? De ella se derivan los siguientes objetivos. Un objetivo general, que es el análisis del impacto de la ley de la educación inclusiva de las poblaciones étnicas ubicadas en el municipio de Riohacha, y los análisis específicos como describir el impacto de la ley de inclusión, describir las reformas que se deben hacer a la normatividad educativa, caracterizar los factores que contribuyen a la educación inclusiva y describir las barreras internas que obstaculizan el sistema de la educación inclusiva. Se justifica la investigación en cuanto a lo teórico, lo práctico, lo social y lo metodológico. En teórico, la importancia como fuente de información bibliográfica que genera un nuevo conocimiento sobre el impacto de la ley de educación inclusiva para las poblaciones étnicas. En lo práctico, porque abrirá un espacio de reflexión entre directivos y docentes de las instituciones educativas para analizar el impacto de la ley de educación inclusiva. En lo social, permitirá fortalecer el concepto de inclusión o educación inclusiva asociados a aquellos educandos con diferentes necesidades educativas. Y en lo metodológico, servirá de marco referencial para el desarrollo de un marco metodológico de futuras investigaciones relacionadas con la temática. Esta investigación se delimita en lo espacial, en lo temporal y en lo teórico, pero tiene una línea de investigación como capacidad innovadora. En lo espacial, se va a realizar en las instituciones educativas del nivel de educación básica primaria del municipio de Riohacha en el departamento de La Guajira. En lo temporal, se va a desarrollar en un periodo comprendido entre enero de 2018 hasta julio de 2020. Y en lo teórico, se sustentará en las teorías de Sánchez, Eisner, Tobón, OCDE, OEI y Ley de Educación Inclusiva del 2017. Muchas gracias. A continuación, le sustentaré sobre el proyecto de la tesis, que tiene como título Factores que influyen en la adquisición del conocimiento en los indígenas guayú. Con el transcurrir de los tiempos y con el mundo tan globalizado en que nos encontramos, han sucedido diferentes cambios que han permitido
que las comunidades indígenas sean intervenidas por la cultura occidental. Es de ahí donde ha surgido la necesidad de muchos pueblos indígenas apoyados por organizaciones como la ONU, la UNICEF y la UNESCO, que son organizaciones encargadas de proteger las comunidades indígenas como tal, para conservar y fortalecer sus usos y costumbres. A nivel de Colombia podemos encontrar la Constitución Política con sus títulos y artículos que son emanadas con el fin de proteger cada uno de estos pueblos indígenas. Asimismo, la Ley General de Educación en su capítulo 3 y decreto 804 de 1995. A nivel del departamento podemos encontrar proyectos como el Anacuaypa, que siempre se ha preocupado por llegar a las instituciones etnoeducativas con el fin de estar presentes en proyectos que puedan beneficiar a estos centros con el objetivo de conservar y fortalecer dichas comunidades indígenas. Como planteamiento de problemas tenemos los síntomas que nos lleva a tener un bajo índice de adquisición de conocimientos en los indígenas guayú, porque estos adoptan patrones de otra cultura ajena a la autóctona. Como causa, la conservación de usos y costumbres de los pueblos indígenas, la falta de motivación a los estudios. Como consecuencia tenemos las dificultades en el aprendizaje por edad, no correspondiente al grado de estudio, y la formación de enseñanzas tradicionales. Pronóstico: de continuar esta situación, puede ocurrir que los niños indígenas adopten la deserción por bajo rendimiento académico. Bueno, todo esto debido a porque los niños indígenas, muy poco, en su mayoría, el 100% de los niños que estudian en los centros etnoeducativos son indígenas. Entonces, en muchas ocasiones son los docentes arijunas, o sea, que son los que le imparten el conocimiento, y como ellos manejan su lengua materna, en muchas ocasiones no le entienden lo que la profesora les quiere transmitir. Como control podemos encontrar que se propone analizar las estrategias y herramientas pedagógicas implementadas en cada grado para conservar y fortalecer la adquisición del conocimiento de las diferentes áreas de estudio. Debido a esto surge una pregunta: ¿cuáles serán los factores que influyen en la adquisición del conocimiento en los indígenas guayú de la institución etnoeducativa de La Gloria? Como esto se busca unos objetivos tales como: el objetivo general es analizar los factores culturales que influyen en la adquisición del conocimiento de los indígenas guayú en la institución etnoeducativa La Gloria. Asimismo, tenemos unos objetivos específicos, como primero tenemos identificar los factores culturales que inciden en la adquisición del conocimiento de los indígenas guayú en la institución etnoeducativa La Gloria. De igual forma, diseñar herramientas y estrategias pedagógicas en el aula que permitan a los estudiantes adquirir sus conocimientos de forma dinámica en la institución etnoeducativa. Asimismo, evaluar las condiciones que están determinadas
en los factores que influyen en la adquisición de conocimiento en los indígenas guayú de dicha institución. Incorporar proyectos educativos, institucionales y comunitarios en materia de la etnoeducación y en la adquisición del conocimiento de los indígenas guayú de la institución etnoeducativa La Gloria. Como justificación tenemos en lo teórico, los aportes de la variable que se estudian permitirán la posibilidad de construir un marco referencial examinando su asociación con el área de la educación y la adquisición de conocimiento. En lo práctico, ofrece recomendaciones fijadas a las instituciones educativas para generar instrucciones y herramientas pedagógicas en el cual facilita el mejoramiento y fortalecimiento del objetivo de estudio. En lo social, pretende fortalecer el desarrollo intelectual del estudiante de las instituciones educativas, donde se plantea cambios significativos para mantener las relaciones interculturales a través de estrategias pedagógicas que orienten e impulsen la adquisición del conocimiento por medio de los usos y costumbres tradicionales y creencias de las comunidades indígenas. En lo metodológico, permite la facilidad de recolectar datos en formas sistematizadas, auténticas y confiables para obtener resultados que sirvan de modelo a futuras investigaciones con respecto a los factores que influyen en la adquisición del conocimiento en las instituciones educativas en el pueblo guayú. En las delimitaciones podemos encontrar el espacial, temporal, sustento teórico y línea de investigación. En el espacial, en la institución educativa La Gloria, municipio de Manaure, Colombia. El temporal, su duración se extenderá desde enero de 2018 hasta diciembre del 2019. Sustento teórico, en relación a la delimitación teórico, la investigación estará sustentada por Porto y Grecia 2004, Garbanzo 2007, Gutiérrez 2009, Batista, Salazar y Di Bella 2014. En la línea de investigación, rendimiento académico del estudiante, la línea operativa sobre la aplicación de estrategias para la conservación, fortalecer la identidad y la adquisición del conocimiento. El marco epistemológico y teórico referencial, tenemos como antecedente de la investigación los factores que influyentes en la adquisición del conocimiento. Tenemos a Porti y Di Grecia, que nos dan su gran aporte sobre los determinantes en el tópico. Están conformadas por varios aspectos, entre ellos se encuentra el sexo, la edad, ingreso a la educación de los padres. Universidad Internacional de Valencia 2015 nos da su gran aporte sobre los principales elementos que intervienen en la educación, como lo son las determinantes personales, las determinantes sociofamiliares y las determinantes académicos. Asimismo, Garbanzo 2017 nos da su gran aporte, donde nos expone que existen distintos factores y espacios temporales que intervienen en el proceso de aprendizaje. En lo referente teórico, tenemos la adquisición del conocimiento, que es una capacidad de asimilar la experiencia y la enseñanza de vida escolar y aplicar a situaciones nuevas que sean dentro o fuera del ámbito escolar, según Bravo 1990. En la operacionalidad está la variable. Esta variable se medirá a través de la dimensión de los factores de la adquisición del conocimiento
de sus indicadores tales como sexo, edad, idioma y dialecto, contexto familiar, contexto escolar y características cognitivas. El metodológico podemos encontrar que el enfoque epistemológico está en la cualitativa positiva según áreas, método fenomenológico. Tenemos a Salazar, 2012. El tipo y diseño de la investigación es el campo descriptivo porque estaremos inmersos en la investigación. En la población de estudio están los estudiantes de la ENA Guayú, comprendidos desde el primer grado hasta 11 de educación según Tamayo 2012. En la técnica instrumento, la observación y la entrevista, según Fernández Batista 2016. La validez y la confiabilidad está en un grupo de especialistas como expertos, según Méndez 2017. Anshungi, Antushi, Gia, bienvenidos. Mi nombre es Norma Inés Nieves Guerra. Estoy aquí para socializarles mi investigación de tesis para la tesis doctoral. Tiene como título Pensamiento indígena, un estudio etnográfico de las etnias Wigua y Guayú en la zona urbana de Riohacha, La Guajira, Colombia. Primeramente, el pensamiento indígena es de suma importancia para los pueblos porque le permite ser reconocido con la parte más importante que es la oralidad, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas son ágrafos y por tal razón ellos tienen fundamentalmente la palabra y su pensamiento, que es la parte más fundamental para la perseveración de la cultura. Según el indígena Piñacue Achicue y Juan Carlos en el 2014, quienes han realizado diferentes investigaciones sobre el pensamiento indígena en la era contemporánea. Este pensamiento indígena es un saber propio que le permite a todas las comunidades tener una relación entre todos sus miembros, lo cual es transmitido de una forma oral a partir de los mayores hacia a los niños y las madres gestantes, que también comienzan a transmitirle el conocimiento y la importancia que tiene el pensamiento indígena en cada miembro de la comunidad. Haciendo un resumen sobre este pensamiento indígena, el hombre comenzó a pensar desde la época prehistórica. A partir de ese momento, él se fue haciendo muchas preguntas de dónde venía, qué significaban las cosas. A medida que iba descubriendo cada cosa en su contexto, el hombre iba evolucionando su pensamiento. La familia es parte fundamental en la escuela y los docentes son aquellos encargados de mantener la comunidad en general unida a través del pensamiento. Los padres de familias son aquellos orientadores desde el hogar hasta la escuela en las diversas enseñanzas que el niño recibe a través de estrategias que son transmitidas desde el hogar hacia la escuela y de la escuela a la comunidad en general. La filosofía materialista, según Vygotsky, dice de que a través de la literatura, porque él escribió un libro llamado Pensamiento y Lenguaje,
A través de esta escritura, y él y muchos estudiosos han dedicado mayor tiempo en nuestra época para realizar estudios sobre el pensamiento de las personas y en especial el pensamiento indígena. Riohacha es una parte fundamental para estos pueblos aborígenes de La Guajira. Allí se encuentran muchos poblados indígenas que vienen de diferentes sectores y contextos de las comunidades que se encuentran cerca a ella. Principalmente los indígenas de la sierra, los Wigwa, que en su momento fueron desplazados por culpa del desplazamiento forzado que hubo en la época de los años 80 hasta los años 90 y 2000 por causa de la violencia interna que está atravesando el país. Asimismo, los guayú también han sido desplazados de su territorio indígena, de su ranchería, y han tenido que llegar a la ciudad de Riohacha a habitar en los diferentes barrios aledaños que se encuentran en la ciudad. Todo este proceso de desplazamiento los ha llevado a la interculturalidad. Es ahí donde el docente cumple un papel fundamental para que estas culturas se mantengan unidas y no pierdan sus costumbres. El maestro, con interacción con los padres de familia, sienten esa necesidad de que deben de fortalecer la identidad propia de sus estudiantes porque ellos, a causa del desplazamiento forzado, han perdido parte de su territorio y también, apoyados por el gobierno, han desalojado parte de estos lugares donde ellos se encuentran ubicados. Tenemos los síntomas. En los síntomas podemos decir de que la falta de iniciativa de parte de las personas mayores que se encuentran ahorita desplazadas en la ciudad de Riohacha, que no le hablan a estos niños de su cultura propia cuando ellos vivían dentro de la ranchería y en su contexto de la sierra. También tenemos la falta de sentido de pertenencia y apoyo de las instituciones de parte de los docentes, de algunos maestros, de algunos padres de familia que han permitido que estos niños sean abarcados por la interculturalidad y han dejado lo propio para ser sumergidos en la parte occidental, adaptando costumbres diferentes a las de ellos. Estas causas son, por ejemplo, la apatía que sienten algunos maestros para transmitir y enseñarle a los niños, orientarle a los niños en los saberes propios. Estos niños dentro del aula de clase y aún en los barrios sufren de bullying por diferentes personas o niños que están en su contexto, que no son de su cultura, donde los hacen sentir mal. En el pronóstico tenemos que la pérdida de identidad cultural y costumbre propia de estas culturas los ha llevado a la deserción escolar. Tanto el bullying como la pérdida de la identidad ha generado una deserción escolar en las instituciones educativas y algunos niños dejan de asistir a las escuelas para luego ir nuevamente a sus territorios de origen. No se quedan en la ciudad, ellos mismos toman la decisión con el permiso de sus padres de regresarse a su contexto. En el control del pronóstico tenemos que ante esta situación se hace necesario desarrollar las diferentes estrategias a través de esta investigación
en las instituciones educativas de la zona urbana de Riohacha. Tenemos como interrogante de esta investigación lo siguiente. Mirando todo lo acontecido desde el origen del pensamiento indígena y el desarrollo de la oralidad, cómo a partir del pensamiento indígena, un estudio etnográfico de las etnias Wigua y Guayú de la zona urbana de Riohacha, La Guajira, Colombia, pueden plasmar en la escritura sus usos y costumbres. A partir de esto, plasmando estos usos y costumbres, les permite a los niños no perder esa identidad propia de una forma desarraigada y total en su cultura. Los propósitos generales determinan la importancia de la promulgación del pensamiento indígena, un estudio etnográfico de las etnias Wigua y Guayú de la zona urbana de Riohacha, La Guajira, Colombia, pueden plasmar en la escritura sus usos y costumbres. Los propósitos específicos tengo 3, que son identificar, analizar y caracterizar. Identificar el reconocimiento del valor que tiene el pensamiento indígena como manifestaciones rescatables de las comunidades indígenas de la Sierra, los Wigua y Guayú de la zona urbana de Riohacha, La Guajira, Colombia. Analizar el fortalecimiento de la tradición oral como fuente de existencia del pensamiento en las comunidades indígenas de la Sierra, Wigua y Guayú de la zona urbana de Riohacha, La Guajira, Colombia. Caracterizar el fortalecimiento del pensamiento de las comunidades por medio de la tradición oral concentrada en la memoria viviente de los abuelos de las comunidades indígenas de la Sierra y los Guayú de la zona urbana de Riohacha, La Guajira, Colombia. En la relevancia de la investigación encontramos lo teórico, práctico, metodológico y social. En lo teórico, la investigación va dirigida a determinar la importancia del pensamiento indígena en la promulgación de la palabra hablada entre las comunidades Wiguas y Guayú. En lo práctico, conocer los aspectos involucrados en la práctica docente del pensamiento indígena en la promulgación de la palabra hablada entre estas comunidades. En lo metodológico, las indagaciones permitirán proporcionar resultados válidos y confiables para conocer los aspectos involucrados en la investigación social que se hará en estas comunidades Wiguas y Guayú. En lo social, la investigación permitirá brindarle a los actores educativos de la zona urbana de la ciudad de Riohacha, La Guajira, mediante estrategias, el desarrollo del pensamiento entre estas comunidades Wigua y Guayú de la zona urbana de la ciudad de Riohacha. En las coordenadas de la investigación tenemos la presente investigación está insertada en el campo de las ciencias sociales, específicamente dentro del ámbito de la ciencia de la educación, enmarcada en la línea gerencia educativa y cultural organizacional bajo la línea matriarcal comunicativa de la cultura y creencias, tomando los postulados de los autores como son Bernal, Zapata, Freire, Vygotsky, entre otros personajes que ayudarán al estudio de esta investigación que se llevará a cabo en las instituciones educativas y en la zona urbana de la ciudad de Riohacha, La Guajira, Colombia,
en el periodo comprendido entre entre el mes de febrero, ¿cierto? De febrero del 2018 hasta diciembre del año 2019. Quiero cerrar con estas palabras. Los indios nos dejaron un enorme legado de sabiduría, un legado que tiene por base la vivencia con pureza y simplicidad, además de un sentido insólito de justicia con organización social, respeto por el ser humano, los animales y la naturaleza. Muchas gracias.